La tarde caía lenta sobre la villa de los jazmines, pintando los tejados con tonos dorados y rosados, mientras el sol se escondía detrás de las montañas lejanas. El aire olía a pan dulce, mole recién hecho y flores frescas. Esa mezcla de olores era el sello distintivo de cualquier fiesta importante en la villa. Y la que se celebraba esa noche no era cualquier evento. Era el compromiso del hijo más famoso del lugar. Daniel Monteverde, el soltero de oro, el heredero de las tierras más grandes de la región, el hombre que todas las madres deseaban como yerno y todos los hombres respetaban o envidiaban, estaba a punto de anunciar su boda con Vanessa de la Torre, hija del alcalde, mujer de modales perfectos, sonrisa calculada y mirada que podría congelar una taza de café caliente. La plaza principal había sido transformada en un salón al aire libre. Mesas largas cubiertas con manteles blancos, centros de mesa hechos de bugambilias y velas encendidas, adornaban el espacio. Un grupo de mariachi afinaba sus guitarras bajo la pérgola, y los meseros corrían de un lado a otro con charolas de canapés, copas de vino espumoso y platos llenos de chiles en nogada. Todo el pueblo estaba invitado, no por cariño, sino porque los Monteverde sabían que la apariencia lo era todo. Si querían mantener su estatus, tenían que compartir su felicidad, aunque fuera de mentiras. Entre los invitados, moviéndose como una sombra elegante entre la multitud, iba Nina Santamaría. Rubia, de ojos azules intensos, con un vestido sencillo color cielo que apenas dejaba ver sus curvas, caminaba con paso firme pero humilde. Había llegado a la villa unas semanas antes para cuidar de su abuela enferma, una mujer conocida por haber sido comadrona, consejera, y, según algunos, la única capaz de hacer hablar al mismísimo cura del pueblo. Nina no tenía la menor intención de asistir a la fiesta. Solo pasaba por ahí para entregarle un paquete olvidado a la señora que cocinaba para los Monteverde. Pero el destino, ese que siempre mete la nariz donde no debe, tenía otros planes. Al cruzar la plaza con el paquete en brazos, su presencia desató una cadena de susurros, miradas prolongadas y cejas levantadas. No era habitual ver una mujer así por esos rumbos, y mucho menos una que caminara con la dignidad de quien no se deja impresionar por el lujo ajeno. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Daniel la notó de inmediato. Estaba hablando con el padrino de la boda cuando la vio aparecer, cruzando entre las mesas como si fuera parte de una película en cámara lenta. Se le fue el aliento. No por su belleza, aunque la tenía, sino por la actitud. Esa mezcla rara entre inocencia y seguridad que pocas veces se ve. No sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente la siguió con la mirada, como si necesitara asegurarse de que era real. Vanessa también la vio, y no le gustó nada. Sabía reconocer a una amenaza cuando la tenía enfrente, y entonces ocurrió. Justo cuando los mariachis afinaban su último acorde antes de anunciar oficialmente el compromiso, una niña pequeña, vestida con un vestidito de holanes rosados y el cabello recogido en 2 trenzas, se subió sin permiso a la tarima de los músicos. Su voz, aguda pero clara, rompió el murmullo general. «Si lo besas, vas a morir». La frase cayó como un relámpago seco. Las conversaciones se congelaron. Las risas se apagaron. Las copas dejaron de chocar. Nadie se atrevió a respirar. La niña apuntaba directamente a Nina. Por un segundo eterno, el mundo se quedó sin sonido. Y entonces, una risa nerviosa, una copa que se cae, un murmullo creciente. Alguien preguntó quién era la niña. Otro gritó que seguramente estaba loca. La madre de la pequeña corrió a buscarla, disculpándose entre dientes. Pero ya era tarde. La frase había sido dicha. Y en la villa de los jazmines, una frase dicha en público se volvía leyenda en menos de lo que tarda una tortilla en inflarse. Nina, sin perder la compostura, simplemente bajó la mirada, apretó el paquete contra el pecho y se alejó, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta y un corazón masculino que, sin saber por qué,
Empezó a latir distinto. Daniel no sabía quién era esa mujer, pero ya no podía dejar de pensar en ella. Y así comenzaba la historia. El día siguiente amaneció con el cielo despejado, como si la tormenta que había cruzado la fiesta la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño colectivo. Pero no lo fue. La frase seguía en boca de todos. Desde los puestos del mercado hasta la iglesia, pasando por la fila de las tortillas y la barbería, nadie hablaba de otra cosa. La niña que había gritado, la mujer desconocida a quien señaló, y la mirada helada de Vanessa que, según muchos, podía haber derretido hasta una campana de bronce. Nina despertó temprano, como era su costumbre, y salió al patio de la casa de su abuela, donde los geranios florecían sin pedir permiso, y los pasariños cantaban como si nunca tuviese movido un escándalo. A pesar de la tranquilidad aparente, sentía una presión sutil en el pecho. Sabía que su presencia en esa fiesta no había pasado desapercibida, pero no imaginaba hasta qué punto las cosas se habían salido de control. Doña Cata, su abuela, sorbía su café con pan de elote y hojeaba un periódico viejo. Alzó la vista sin decir palabra. No hacía falta. Los ojos de las abuelas mexicanas saben más que 1000 oráculos. Nina se sentó frente a ella y mordisqueó un pedazo de fruta sin hambre. El silencio entre ellas no era incómodo. Era de esos silencios que dicen más que cualquier conversación. Hasta que la vieja murmuró sin levantar la mirada: «Van a venir por ti». Nina no preguntó quién. No preguntó cuándo. Solo se quedó quieta, con los ojos clavados en un punto indefinido del mantel, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Y no se equivocó. Al mediodía, un coche negro, brillante como espejo recién lavado, se detuvo frente a la casa. Era el mismo coche que había llevado a Daniel a la fiesta la noche anterior. Un chofer bajó del asiento, tocó la puerta con discreción y entregó una invitación. No dijo palabra. Solo inclinó la cabeza y volvió al auto. La tarjeta era gruesa, elegante, con letras doradas. Comida privada en la Hacienda Monteverde. Asistencia confirmada. No se permiten excusas. Nina apretó los labios. No le gustaba que le dieran órdenes, mucho menos disfrazadas de cortesía. Pero una parte de ella, la que siempre había sentido curiosidad por lo que estaba fuera de su control, le dijo que debía ir. No por él, sino por ella. Porque algo se había movido la noche anterior y ahora nada estaba en su sitio. Horas después, vestida con un conjunto discreto pero impecable, se presentó en la hacienda. La entrada era impresionante, con columnas de cantera, fuentes con agua cristalina y esculturas antiguas que miraban a los visitantes como jueces silenciosos. Un mayordomo la condujo hasta un pequeño jardín interior, donde una mesa para dos esperaba bajo un árbol de jacaranda en flor. Daniel estaba ahí, solo, vestido con una camisa azul clara remangada hasta los codos, con el cabello ligeramente despeinado y una expresión que mezclaba fastidio con algo que parecía curiosidad. No se levantó al verla, tampoco sonrió. Solo la miró fijamente mientras ella se acercaba y tomaba asiento sin esperar invitación. El silencio fue largo, tenso, pero no incómodo. Él tomaba un sorbo de su bebida. Ella jugaba con la servilleta, hasta que finalmente habló, con ese tono entre cínico y encantador que ya se estaba volviendo su firma. «¿Tú no eres de aquí?» Ella lo miró. No respondió. Porque a veces el silencio es más eficaz que cualquier frase inteligente. Daniel apoyó los codos sobre la mesa y entrecerró los ojos. «Pero me gustaría que lo fueras». Fue entonces que Nina sintió que había cometido un error al venir, no porque estuviera incómoda, sino porque sabía que si no se alejaba a tiempo, se iba a meter en algo mucho más profundo de lo que estaba lista para sentir. Y justo cuando iba a responder, una voz se escuchó desde el interior de la casa. Era Vanessa. ¿Qué hace ella aquí? Y aunque la frase fue dicha con calma, su filo cortó el aire como una navaja. Nina se levantó despacio, con la misma dignidad con la que había entrado, y antes de dar la media vuelta,
Miró a Daniel directo a los ojos. No soy de aquí, pero tampoco soy de nadie. Y se fue, dejando atrás una mesa servida, 2 copas vacías, y un hombre que no sabía si reír, gritar o ir tras ella. La noche descendió sobre la villa de los jazmines como una cobija pesada y tibia. Las calles empedradas reflejaban la luz de los faroles, y las ventanas de las casas dejaban escapar pequeños retazos de vida doméstica, risas apagadas, platos chocando en la cocina, una radio antigua murmurando boleros en voz baja. Pero en la casa de doña Cata, el ambiente era otro. No había música, ni conversaciones, solo silencio y pensamientos. Nina se encontraba acostada boca arriba sobre el colchón firme de su avó, como sollos abiertos mirando o teto de madera. La escena en la hacienda se repetía en su cabeza como un disco rayado. La invitación, la comida que no probó, la mirada inquisidora de Daniel, la voz cortante de Vanessa, y la forma en que él la miró, como si ya la conociera, como si estuviera buscando algo que solo ella podía darle. Cerró los ojos, exhalando despacio, como si eso fuera suficiente para borrar las sensaciones que aún le temblaban dentro del pecho. Pero no fue así. En su mente apareció la imagen de Daniel, más nítida que nunca. Sus ojos verdes, su sonrisa ladeada, esa forma tan suya de quedarse callado, observándola, como si pudiera leer sus pensamientos, y de pronto, sin querer, sin planearlo, sin desearlo siquiera, lo imaginó besándola, un beso suave, inesperado, de esos que no avisan, que no piden permiso, que simplemente suceden, como un temblor que sacude la tierra sin previo aviso, y por un segundo, el mundo se detuvo, la piel se le erizó, el corazón le dio un salto, y entonces abrió los ojos con un sobresalto, como si acabara de cometer un pecado que no supo nombrar. Se sentó en la cama, cubriéndose el rostro con ambas manos. No era posible. No podía estar imaginando eso. No con él. No con un hombre como Daniel Monteverde. Pero el problema con los pensamientos es que, una vez sembrados, crecen solos. Y ese beso que no existió, empezó a perseguirla como una sombra silenciosa. Mientras tanto, en la hacienda, Daniel caminaba descalzo por el corredor de piedra, con una copa de vino tinto en la mano y la cabeza llena de preguntas. La escena con Nina lo había dejado inquieto, no por la confrontación, estaba acostumbrado a eso, sino por la sensación que le quedó en el cuerpo después de que ella se fue, como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones sin avisar. Apoyó la frente contra una de las columnas frías del patio interior y cerró los ojos. No era un hombre de imaginar cosas, mucho menos románticas, pero por alguna razón, en ese instante, pensó en ella y en la posibilidad de besarla. Se rió, sin humor. ¡Qué absurdo! No la conocía, no sabía nada de su vida, ni de sus sueños, ni de sus heridas, y sin embargo, ahí estaba, deseando que el tiempo retrocediera, que Vanessa no hubiera interrumpido, que la conversación hubiera durado un poco más, que ella no se hubiera ido tan rápido. Y ahí, bajo la luz tenue de una luna recortada, también la imaginó. No como un recuerdo, sino como una promesa. Y aunque ninguno de los dos lo supiera, en esa misma noche, en 2 casas distintas, 2 personas soñaban el mismo beso. La villa dormía. Pero el amor, aunque disfrazado de confusión, ya empezaba a despertar. El amanecer trajo consigo el aroma de pan recién horneado y tierra húmeda. Esa mezcla tan particular que solo se encuentra en los pueblos donde la vida avanza al ritmo del chisme, del maíz y del gallo. La villa de los jazmines comenzaba a despertar. Y con ella, sus habitantes, curiosos, exagerados, entrañables, se preparaban para un día más de comentarios en voz baja y miradas que lo dicen todo sin decir nada. Pero esa mañana, algo rompió la rutina. Un auto antiguo, de esos que ya no se ven más que en películas de Pedro Infante,
Avanzó por la calle principal dejando una estela de polvo y risas ahogadas. No era un coche discreto. Estaba pintado de rosa mexicano, con calcomanías religiosas en el parabrisas, un crucifijo colgando del retrovisor y una bocina que, en lugar de claxon, tocaba Cielito Lindo. Los niños corrieron detrás del auto como si fuera una carroza de feria. Las mujeres salieron a asomarse con el rodillo en la mano, y los hombres dejaron sus dominós en pausa, porque no era cualquier auto, era el auto de la tía Piedad. Piedad González, hermana de doña Cata por parte de madre, era un torbellino de vida. Había vivido en la capital por más de 20 años, donde trabajó como estilista, curandera, actriz de teatro regional y, según sus propias palabras, consejera espiritual de un famoso que no podía nombrar. Volvía a la villa una vez cada tanto, siempre con un escándalo nuevo bajo el brazo y un vestuario que parecía sacado de un carnaval. Esa mañana, bajó del coche con un vestido largo de flores brillantes, un sombrero gigante lleno de listones y un par de lentes oscuros que no se quitó ni para saludar. Entró a la casa de su hermana como si el mundo le debiera algo, dejando un rastro de perfume fuerte y carcajadas. «¿Dónde está mi sobrina preferida?», gritó al entrar. «Esa güera preciosa que me hace sentir joven». Nina apareció desde la cocina con un delantal lleno de harina y una sonrisa sorprendida. No conocía a Piedad en persona, solo de oídas. Pero bastó verla entrar para entender todo lo que se decía de ella. Piedad la abrazó como si la conociera de toda la vida. Le dio un beso ruidoso en la mejilla y luego, sin pedir permiso, se sentó en la sala y comenzó a hablar como si el tiempo no existiera. «Ya me contaron lo de la fiesta. Qué bárbara esa chamaca que gritó. Dicen que se le metió el espíritu de la abuela de los Monteverde. Pero yo no creo en esas cosas, mija. Yo creo en la intuición femenina. Y esa niña, si dijo lo que dijo, es porque algo sintió. Nina no sabía si reír o preocuparse. Pero antes de que pudiera decir algo, la tía Piedad le tomó la mano. La miró con seriedad por primera vez y le susurró con voz grave: «Ten cuidado con los hombres que sonríen con la boca, pero no con los ojos». Y entonces, como si nada, se levantó, pidió un café con leche y se puso a hablar del tráfico en la capital. Mientras tanto, en la hacienda Monteverde, Daniel recibía un mensaje inusual. Uno de los trabajadores le informó que una tal señora vestida como piñata había preguntado por él en el mercado. Le dejó una bolsita con dulces, una servilleta bordada a mano y una tarjeta que decía: «Lo que no se enfrenta, se repite. Ven al taller de autoaceptación esta tarde. Firmado, tía Piedad». Daniel levantó una ceja, guardó la tarjeta en el bolsillo y se rió solo. La vida en la villa estaba a punto de ponerse aún más rara. Pero lo que ninguno de los dos sabía, ni Nina ni Daniel, era que la llegada de la tía Piedad cambiaría el rumbo de todo. Porque cuando alguien como ella entra en escena, nada vuelve a ser igual. El calor del mediodía caía pesado sobre la villa de los jazmines. El aire olía a tortillas recién hechas, a ropa secándose al sol y a los rumores que, como siempre, se colaban por las rendijas de cada casa. Las campanas de la iglesia dieron las 12, cuando una voz chillona, amplificada por un altavoz viejo, rompió la calma del día. «Atención, atención, habitantes de la villa. Esta tarde tendremos una convivencia comunitaria organizada por su servidora, la única, la irrepetible, tía Piedad». El anuncio hizo eco por todo el pueblo. Algunos se rieron, otros rodaron los ojos, pero nadie se atrevió a ignorarlo. Porque cuando Piedad González organizaba algo, lo hacía a lo grande. Y además, sabía demasiado de todos como para ser ignorada. El evento, según el cartel pegado con cinta en la entrada de la panadería, se llamaría Tarde de Juegos, Reflexión y Limonada. Una combinación extraña que, sin embargo, atrajo a todos por simple curiosidad, o por puro aburrimiento. A las 5 en punto, el patio de la antigua escuela, que hacía años no se usaba para más que para fiestas patronales y votaciones,
Estaba lleno de sillas de plástico, mesas adornadas con manteles florales y grandes jarras de agua de limón. Los niños corrían con globos. Los ancianos jugaban lotería y las señoras aprovechaban para intercambiar recetas y chismes frescos. Nina llegó acompañando a doña Cata, cargando un pastel de 3 leches que había preparado con todo el cuidado del mundo. Llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello recogido en una trenza y una expresión de duda, como quien no está segura de querer quedarse. No había dado 5 pasos cuando lo vio. Daniel, con una guayabera azul claro y un pantalón de lino, estaba del otro lado del patio, ayudando a armar una mesa. Parecía cómodo, relajado, como si fuera parte de ese mundo desde siempre. Y tal vez lo era. Lo que Nina no entendía era por qué su presencia la ponía tan nerviosa. Ella intentó girar y caminar en dirección opuesta, pero fue interceptada por la voz de Piedad, que la abrazó por detrás y la empurró gentilmente hacia o centro do patio. Ya era hora de que se volvieran a ver las caras, caray, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Hoy vamos a jugar Guerra de Limones. Nina parpadeó. ¿Perdón? Piedad explicó con entusiasmo. Se trataba de una dinámica en la que 2 equipos debían pasar limones de una cuchara a otra, con la boca. Entre risas, empujones y comentarios subidos de tono, la actividad comenzó. Por supuesto, el destino y Piedad arreglaron las cosas para que Nina y Daniel terminaran siendo pareja. El primer intento fue un desastre. Daniel, que no podía evitar sonreír ante la incomodidad de Nina, se inclinó demasiado y el limón cayó justo sobre el escote de ella. El escándalo fue inmediato. Las señoras soltaron un «¡Ay, Dios mío!» al unísono, y los niños se rieron hasta las lágrimas. Nina se sonrojó hasta las orejas, pero no pudo evitar reír. Era ridículo, sí, pero también era liberador. Por un momento, se olvidó de los rumores, de la tensión, de Vanessa. Solo estaban ahí, en medio de una guerra absurda de limones, rodeados de vecinos, risas y jugo en la ropa. Al final, el equipo de Nina y Daniel ganó. La recompensa fue una jarra entera de limonada, que terminó vertida, por accidente o travesura, sobre la cabeza de Daniel, provocando otra carcajada general. Ese día, la villa fue testigo de algo raro, una mirada compartida, un instante breve de complicidad sincera. No fue un beso, no fue una declaración, pero fue el inicio de algo más peligroso. La costumbre de mirarse sin miedo. El sol aún no se asomaba por completo cuando Nina decidió comenzar a limpiar el cuarto de la abuela. Era una de esas mañanas en que algo dentro de uno empuja a mover cosas, a abrir cajones, a sacudir el polvo de los recuerdos. Tal vez era el efecto residual del evento del día anterior, o tal vez la inquietud que Daniel le había dejado en el cuerpo, como si su risa todavía rebotara dentro de su pecho. El cuarto estaba lleno de objetos que parecían sacados de otro siglo. Abanicos bordados, figuritas de cerámica, retratos sepia y jarrones de todos los tamaños. Uno en especial, alto, con detalles pintados a mano y una grieta fina en un costado, siempre había estado sobre la cómoda, junto a una foto antigua de doña Cata con un mómem de bigode espeso y sorriso tímido. Nina nunca le había prestado atención, hasta esa mañana. Al intentar mover el jarrón para sacudir debajo, notó que pesaba más de lo normal. Algo dentro se movía, con un sonido seco, como papel envejecido. Intrigada, lo volteó despacio sobre la cama, y de su interior cayeron 3 cartas dobladas con cuidado, amarradas con una cinta azul descolorida. Sus dedos temblaron ligeramente. No eran documentos oficiales. Eran cartas escritas a mano, con tinta antigua e caligrafía caprichosa. Abrió la primera. El encabezado la congeló. Querida Cata, no puedo seguir viéndote sin que el corazón me traicione. Nina frunció el ceño. La carta continuaba con un tono apasionado, dolido, de quien ama en silencio pero con urgencia. Nombraba lugares de la villa, momentos del pasado, y mencionaba a una mujer de nombre Elena como obstáculo insalvable.
Al llegar al final, la firma la hizo soltar un pequeño jadeo. Con todo lo que no puedo decir en voz alta, José Monteverde. José Monteverde. O pai de Daniel. La segunda y tercera carta eran igual de intensas. Declaraciones clandestinas, despedidas que no se dieron, promesas rotas. Cada palabra estaba impregnada de una tristeza suave, de esas que no gritan, pero duelen más. Nina se quedó sentada por largos minutos, con las cartas en el regazo, el corazón acelerado y la cabeza girando. ¿Qué significaban esas cartas? ¿Había habido algo entre doña Cata y José Monteverde? ¿Era solo un amor imposible? ¿O algo más? No tardó en enfrentarse a la mirada serena de Abo, que apareció en la puerta como que ya sabía o que él la encontraría. ¿Desde cuándo están ahí?, preguntó Nina, con la voz baja. Doña Cata suspiró, caminó con lentitud hasta la silla y se sentó sin decir palabra. Luego, tomó una de las cartas, la acarició con la palma abierta, como quien saluda a un fantasma querido. Desde antes de que tú nacieras, mijita. Hay historias que no se cuentan en voz alta porque harían demasiado ruido. Nina quería preguntar más. Quería entenderlo todo. Pero Cata solo la miró y dijo: no busques culpables. Solo corazones heridos. Y con eso, se levantó y volvió a la cocina, como si acabara de hablar de cualquier cosa sin importancia. Pero para Nina, ya nada era igual. Esa tarde, mientras observaba desde la ventana el camino que llevaba a la hacienda Monteverde, no podía dejar de preguntarse si el pasado que ahora conocía iba a cambiar su futuro. Porque si había algo que las cartas sugerían, sin decirlo del todo, era que tal vez, solo tal vez, Nina y Daniel tenían más historia en común de lo que imaginaban. La noche volvió a caer sobre la villa de los jazmines con una calma sospechosa, de esas que no anuncian descanso, sino presagio. El aire estaba espeso, cargado de humedad y murmullos. Las calles lucían vacías, pero detrás de cada cortina había ojos atentos, porque todos sabían, aunque no lo admitieran, que algo estaba cambiando en el pueblo. Un viento distinto comenzaba a soplar, uno que traía consigo secretos del pasado y miradas que se esquivaban en las esquinas. Nina no lograba dormir. Llevaba horas dando vueltas en la cama, asfixiada por el peso de las cartas encontradas. Las palabras de doña Cata retumbaban en su cabeza como campanas sordas. No busques culpables, solo corazones heridos. Pero, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo no sentir que esa historia olvidada ahora pesaba en sus propias decisiones, en sus propios sentimientos? Decidió salir al patio. El cielo estaba escuro, carregado de nuvens, e apenas uma ou duas estrelas se deixavam ver. O silêncio era absoluto, salvo por o leve farfalhar das folhas secas e o canto distante de um grilo solitário. Sentou-se no banco de pedra ao lado do limoeiro velho, abraçando os joelhos, tentando acalmar a mente. Foi então que ouviu passos pequenos, apurados, como de alguém que não queria ser percebido. Girou a cabeça com lentitud. A poucos metros, parada frente ao portão de madeira, estava la niña. Aquella misma que días atrás había gritado lo que nadie se atrevía a decir. Esa niña de trenzas apretadas, vestido rosa con holanes y mirada fija, demasiado seria para su edad. Nina sintió un escalofrío. No por miedo, sino por la certeza de que esa aparición no era casual. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, sin moverse del banco. La niña no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta quedar a unos pasos de ella y se sentó en el suelo, cruzando las piernas con naturalidad, como si ese momento hubiera sido pactado de antemano. Te vi en mi sueño, dijo con voz firme, sin rastro de juego. Nina entrecerró los ojos, sin entender del todo. Estabas en una casa con ventanas muy grandes. Llorabas. Y un hombre te besaba. Pero tú cerrabas los ojos como si no quisieras sentirlo. Nina tragó saliva. El aire se volvió más denso. Después te ibas.
Pero él no. Él se quedaba solo, gritando tu nombre, pero tú no volteabas. Las palabras de la niña no eran exactas, pero golpeaban justo donde Nina había estado, tratando de no mirar. En el miedo. Ese que crece cuando uno comienza a sentir demasiado, demasiado pronto, demasiado fuerte. No quiero sueños así, dijo al fin, bajando la mirada. La niña se encogió de hombros. Entonces no lo pienses tanto, y sin más, se levantó, limpió el polvo de su vestido con las manos pequeñas y caminó rumbo al callejón. Nina no la detuvo. No podía. Algo en esa niña escapaba a toda lógica, aunque nada tuviera de sobrenatural. Era solo una niña. Pero a veces, los niños dicen las verdades que los adultos prefieren callar. Cuando Nina volvió a su cuarto, no intentó dormir. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo asomaba una lúa tímida entre las nubes. Pensó en Daniel, en su risa empapada de limonada, en la ternura breve de una mirada compartida. Y por primera vez se preguntó no si debía acercarse, sino si sería capaz de no hacerlo. El amanecer llegó arrastrando una neblina suave que cubría los tejados como un velo de algodón húmedo. Era uno de esos días lentos en los que la villa parecía caminar a media velocidad, entre bostezos, tazas de café humeante y gallinas que cruzaban la calle sin rumbo fijo. Nina se despertó más temprano de lo habitual, con el cuerpo tenso y el alma enredada. El encuentro con la niña la había dejado intranquila, no por miedo, sino por lo que había despertado dentro de ella. El sueño que no era suyo, pero que la representaba con una precisión inquietante, había dejado una grieta en su seguridad. Después de dar 1000 vueltas por la casa, decidió salir a caminar. No había planeado a dónde ir, solo necesitaba moverse, respirar, distraer el corazón. Caminó sin rumbo hasta llegar al pequeño café de la plaza, un lugar modesto pero encantador, con sillas de hierro forjado y manteles de cuadros rojos. Ahí, entre el aroma del pan dulce y los ecos suaves de un bolero en la radio, pidió un café con canela y se sentó en una mesa junto a la ventana. No habían pasado ni 5 minutos cuando la puerta del café se abrió con su característico chillido de bisagra, mal aceitada. Y Ana, como si el destino tuviera el más fino sentido del drama, Daniel Monteverde cruzó el umbral. Llevaba una camisa blanca arremangada, el cabello revuelto como si no hubiera dormido, y una expresión que se deshacía entre sorpresa y curiosidad. La vio. Ella lo vio, y el tiempo, por un instante breve, pareció detenerse entre las cucharitas de metal y las migajas de pan. Daniel no pidió permiso para sentarse, pero tampoco fue grosero. Solo se acomodó frente a ella con una naturalidad que desarmaba cualquier objeción. Nina no dijo nada. Tampoco lo invitó. Pero tampoco se levantó. El silencio se instaló entre ellos como un tercer invitado invisible, cómodo y molesto al mismo tiempo. Nina revolvía el azúcar sin necesidad. Daniel tamborileaba los dedos sobre la mesa. Ninguno sabía por dónde empezar, pero los dos sabían que ese momento era inevitable. «No me imaginé encontrarte aquí», dijo él, sin quitarle los ojos de encima. Ella levantó la vista, sin sonreír. «Yo tampoco me imaginé que llegarías». Daniel se encogió de hombros, con esa actitud despreocupada que usaba como escudo. «Tú y yo tenemos un talento especial para aparecer en el lugar equivocado, en el momento justo». Una leve curva se dibujó en los labios de Nina, pero se desvaneció rápido. No era un encuentro romántico. No era tampoco un enfrentamiento. Era algo más complejo, más frágil. Un puente tendido entre dos personas que no sabían si debían cruzarlo. La conversación fue surgiendo entre pausas, sorbos de café y confesiones suaves. Hablaron del pueblo, de las ocurrencias de tía Piedad, de lo absurdo de la guerra de limones, del calor imposible que no daba tregua. Pero también hablaron de cosas que no pensaban decir en voz alta. Daniel mencionó, casi sin querer, que a veces no reconocía su propia vida, que los compromisos,
las expectativas familiares, los negocios. Todo lo sentía prestado, como si alguien más lo hubiera escrito por él. Nina confesó que a veces soñaba con irse, pero que siempre había algo que la detenía, un algo que no sabía nombrar. Y entonces, sin dramatismo, sin música de fondo, sin testigos, Daniel la miró con una honestidad que sorprendía incluso a él mismo. «Contigo no me cuesta hablar». Nina bajó la mirada, removió el café por cuarta vez y murmuró: «Conmigo no tienes que fingir». Ambos se quedaron callados. No había necesidad de más palabras. La conexión estaba ahí, viva, silenciosa, creciendo por debajo de las defensas como raíz en tierra fértil. Un cliente entró, el timbre de la puerta sonó, y el momento se rompió. Pero no se perdió, porque lo que había nacido ahí, en esa pequeña mesa de café, era más fuerte que una casualidad. Era el comienzo de una confianza que ni el pasado ni el orgullo podrían borrar fácilmente. El escándalo no tardó en explotar. En la Villa de los Jazmines, los secretos no duran más que un suspiro, y las decisiones importantes se convierten en espectáculo, aunque nadie venda boletos. La noticia corrió de boca en boca, con adornos y exageraciones, como era costumbre en ese rincón del mundo donde los hechos importaban menos que la versión más sabrosa. Daniel Monteverde rompió su compromiso con Vanessa de la Torre. Lo hizo sin aviso previo, sin drama público, sin cartas ni discursos, en una cena formal en casa del alcalde, padre de Vanessa. Mientras los invitados brindaban y se servía el segundo plato, Daniel se puso de pie, miró a su alrededor con calma y soltó una frase que cayó como trueno seco. «No me voy a casar con alguien que no amo». Sobre la mesa, dejó el anillo de compromiso. Un gesto simple, pero más fuerte que cualquier escándalo armado. No hubo gritos, no hubo llanto, solo un silencio tenso. Y luego, murmullos que se convirtieron en corriente eléctrica. Vanessa no derramó una sola lágrima frente a nadie. Se despidió de los invitados con una sonrisa helada y desapareció por la puerta trasera. Pero en su habitación, entre cortinas de encaje y perfumes franceses, juró en voz baja que Nina Santamaría no iba a salir ilesa. «Si él no es mío, tampoco será tuyo», dijo frente al espejo, con los ojos llenos de fuego. Los días siguientes fueron un desfile de comentarios disfrazados de cortesía, saludos tibios y puertas que antes estaban abiertas y ahora se cerraban con disimulo. A Nina, que apenas entendía lo que estaba ocurriendo, comenzaron a mirarla como si escondiera veneno en la sonrisa. Ya no le ofrecían pan extra en la panadería, ni le guardaban lugar en la iglesia. Las comadres más viejas se hacían cruces al verla pasar. Fue la tía Piedad quien, abanico en mano, llegó una mañana a ponerla al tanto del nuevo chisme. «Están diciendo que tú lo embrujaste, mijita, que con esos ojos de cielo le robaste la voluntad. Imagínate nomás. Embrujo. En pleno siglo XXI y con el wifi lento, pero creen en brujas». Nina soltó una carcajada seca. «No hice nada. Él tomó su decisión solo». Piedad la miró con ternura, pero también con realismo. «Sí, pero en este pueblo no gana quien dice la verdad. Gana quien chismea primero». Mientras tanto, en la hacienda Monteverde, el ambiente no era mejor. Don Ramiro, padre de Daniel, estaba furioso. Lo enfrentó en la biblioteca familiar con el tono grave que usaba solo cuando estaba a punto de explotar. «¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes cuántos acuerdos estaban detrás de ese compromiso?» Daniel, con la espalda recta y la mirada clara, no se inmutó. «También sé lo que estaba sacrificando. No seas niño. Esto no se trata de amor, entonces no se trata de mí». Y con eso dio media vuelta y salió, dejando atrás la promesa de una boda, el peso de un apellido y una casa llena de muebles antiguos que olían más a derrota que a historia. El pueblo, como siempre, tomó bandos. Algunos defendían a Daniel por haberse atrevido a romper con una relación vacía.
Otros repetían las palabras suaves que Vanessa había lanzado como dardos envenenados, que Nina lo había seducido, que todo había sido planeado, que se estaba aprovechando. Pero quienes conocían a Nina de verdad, doña Cata, la tía Piedad, los pocos vecinos que sabían mirar con el corazón, sabían que esa muchacha no necesitaba estrategias para llamar la atención. Le bastaba estar ahí, con su forma de mirar sincera y su risa que parecía no saber mentir. En la Villa de los Jazmines, el juicio se hacía en las banquetas y la condena se dictaba con miradas. Y aunque Nina intentaba no dar importancia, algo dentro de ella empezaba a quebrarse. Porque a veces, ser inocente no basta cuando el mundo ya te ha señalado con el dedo. Y esa era apenas la primera piedra del camino. La mañana en la Villa de los Jazmines comenzó como cualquier otra. El canto de los gallos, el tintinear de las cucharas en las tazas de peltre, el eco lejano del camión del gas. Pero en el corazón de Nina, nada tenía sabor a costumbre. Desde la ruptura del compromiso entre Daniel y Vanessa, el aire se había vuelto más espeso, como si cada paso que daba estuviera acompañado de un juicio silencioso. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos sabían que era ella. Ese día, decidió no salir temprano. Se quedó en casa ayudando a doña Cata con los frascos de mermelada, limpiando los armarios antiguos e tentando distraer a cabeza. Mas cada gesto simples trazía de volta a mesma pergunta. ¿Por qué Daniel no apareceu? Había pasado ya una semana desde aquel café en la plaza, donde todo parecía fluir con naturalidad, donde la conversación había sido tan honesta que por un momento ella creyó que tal vez, solo tal vez, algo entre ellos podía empezar, pero desde entonces, nada, silencio, ni una carta, ni un mensaje, ni un ¿cómo estás? Nina tentaba convencer a sí misma de que él estaba apenas tentando darle espacio, mas no fundo, algo queimaba. Porque no se trataba de orgullo, se trataba de cuidado. Y Daniel no parecía estar cuidando de nada. En la plaza, los rumores seguían corriendo. Y esa tarde, un nuevo veneno se deslizó por los callejones. Alguien dijo que lo había visto, que Daniel Monteverde había estado en el restaurante de Doña Mago, el más discreto y caro de la región, acompañado, que no estaba solo, que reía, que tocaba la mano de una mujer. La noticia llegó a oídos de Nina antes de que terminara el día. Una vecina, con aire de «te lo digo por tu bien», se lo dejó caer como quien suelta una bomba envuelta en flores. Dicen que fue con una tal Mariana, que viene de la capital, muy guapa, muy fina, muy de su mundo. Nina no respondió. No preguntó. Solo se guardó el dolor detrás de los ojos y siguió cortando las naranjas como si no sintiera. Pero sentía. Y mucho. Esa noche, el insomnio regresó. Se sentó en la cama, abrazando las rodillas, sin lágrimas pero con un silencio espeso dentro del pecho. Imaginó a Daniel riendo con otra, tocando otras manos, diciendo cosas que tal vez una vez dijo para ella. Y lo peor no era el dolor, era la duda, porque él no le había prometido nada, pero ella sí había empezado a entregar su corazón. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Mientras tanto, en la hacienda Monteverde, Daniel discutía con su primo Julián, que había organizado la cena con Mariana, una amiga en común que venía de paso, sin avisarle que la prensa local estaría ahí. Un fotógrafo, escondido detrás de una columna, había tomado una imagen ambigua, Daniel inclinándose para hablarle al oído, Mariana riendo con la mano sobre su brazo. Y esa imagen, claro, había sido suficiente para incendiar el pueblo entero. Daniel no sabía que Nina ya lo sabía. No sabía que esa noche, mientras él tentaba con dificultad de controlar los estragos do boato, ela tomaba a decisão de que precisaba se afastar. Me equivoqué, susurró Nina para sí misma,
frente ao espelho quebrado do armário antigo. No soy de ese mundo, y él tampoco es del mío. Y así, sin escándalo, sin grito ni drama, Nina comenzó a cerrar su corazón. 1 centímetro por día. Un suspiro a la vez. La lluvia llegó sin aviso. No hubo truenos que la anunciaran ni nubes oscuras que dieran tiempo de prepararse. Simplemente empezó a caer con una intensidad inesperada, como si el cielo hubiera guardado todas sus lágrimas para soltarlas en un solo suspiro. Las calles de la Villa de los Jazmines, que hasta ese momento estaban llenas de vida, se vaciaron en cuestión de minutos. Los vendedores cubrieron sus puestos con lonas. Los niños corrieron a refugiarse, y las campanas de la iglesia repicaron solas, como si también buscaran abrigo. Nina estaba de camino a casa de don Fermín, el carpintero, a recoger unas repisas que había mandado a hacer para el cuarto de su abuela. Caminaba despacio, con el corazón aún entumecido por los rumores, por las imágenes que no había visto pero que ya se habían sembrado en su mente. Iba envuelta en su propio silencio, cuando la tormenta la sorprendió a medio camino, justo en la colina que divide el pueblo del Camino Viejo. Corrió buscando refugio, sin saber exactamente hacia dónde. Las gotas golpeaban con fuerza, el viento soplaba sin piedad y el barro se formaba bajo sus pies con rapidez. Fue entonces que, entre relámpagos, distinguió la silueta de una pequeña capilla abandonada. Llevaba años cerrada, tapiada por el tiempo y el olvido. Pero esa tarde, su puerta estaba entreabierta como si esperara a alguien. Nina no lo pensó 2 veces. Empujó la puerta con esfuerzo, entró y se dejó caer en el banco más cercano. El lugar olía a humedad, a madera vieja y a promesas que nunca se cumplieron. Afuera, la lluvia seguía golpeando con fuerza. Cerró los ojos, intentando acalmar la respiración, cuando escuchó el crujido de la puerta al abrirse de nuevo. Volteó de inmediato. Ahí estaba Daniel, empapado, con la camisa pegada al cuerpo, el cabello goteando y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo más complejo. No era casualidad. Tampoco era destino. Era simplemente el momento que los dos habían evitado por demasiado tiempo. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, cerrando la puerta detrás de sí con voz baja, casi incrédula. «Lo mismo que tú», respondió Nina, sin mirarlo directamente. Huyendo de la lluvia, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era cómodo. Era denso, cargado de cosas no dichas, de dolores no compartidos. Daniel se acercó con pasos lentos y se sentó a unos metros de ella, dejando que el agua de su ropa formara charcos en el piso de piedra. «Te busqué», dijo finalmente. «Pero te escondiste». «No me escondí», respondió ella con calma. «Me alejé». «Que no es lo mismo». Daniel bajó la mirada. Quiso explicarse, contarle sobre la foto, sobre la cena, sobre la trampa, pero no encontró las palabras correctas, porque en el fondo sabía que no había hecho lo suficiente para evitar el malentendido. «Pensé que sabías quién soy», murmuró él. «Y yo pensé que sabías quién era yo», respondió Nina sin dureza, pero con una tristeza suave que dolía más. Durante un instante, ambos se miraron, no como antes, no con la frescura de la atracción nueva, sino con la carga de lo vivido, con la decepción a cuestas y la ternura mal herida. La lluvia seguía cayendo, como si también se negara a parar. Daniel se acercó un poco más. Levantó la mano como si fuera a tocarla, pero la bajó a mitad del camino. No era el momento. No todavía. «Lo único que no fingí fue lo que sentí contigo», dijo con voz firme. Nina respiró hondo. No respondió, porque en su interior la tormenta no era menos intensa que la que caía allá afuera. Y así, atrapados por el clima y por lo que habían construido sin saber, se quedaron en esa capilla vieja, uno al lado del otro, escuchando la lluvia, y el eco de lo que pudo ser un beso. Pero no lo fue. Todavía no. El sol volvió a salir con timidez al día siguiente.
como si también se avergonzara de haber llorado tanto. Las calles de la Villa de los Jazmines estaban húmedas. Los charcos reflejaban el cielo limpio, y el aire olía a tierra viva. La tormenta había limpiado el polvo, pero no las dudas. En una casa antigua al final de la calle empedrada, entre cortinas bordadas a mano y plantas colgantes, vivía doña Remedios, una mujer de edad indefinida, voz suave y sabiduría heredada de generaciones. Todos en el pueblo le temían un poco, le respetaban mucho y, en secreto, acudían a ella cuando los problemas ya no cabían en el corazón. Esa mañana, Remedios preparaba té de bugambilia cuando la puerta crujió y su nieta, la niña de trenzas, la que había hecho temblar a todos con una frase inocente, entró corriendo con un sobre en la mano. Venía agitada, como si algo la empujara desde adentro. Lo puso sobre la mesa sin decir palabra. Remedios la miró con atención. No necesitaba explicaciones. Sus ojos sabían leer silencios. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, escrita a mano, con una caligrafía elegante, muy parecida a la de las cartas que Nina había encontrado días atrás. Pero esta no estaba firmada por José Monteverde. Era de Elena, la esposa de José, dirigida a Cata, la abuela de Nina. La carta no hablaba de celos ni de reproches. Al contrario, en ella, Elena agradecía a Cata por haberlo amado primero, por no haberlo retenido, por haber desaparecido antes de que todo fuera peor. Y en las últimas líneas, con una tristeza serena, escribía una frase que se quedó flotando en la sala. Una parte de él siempre fue tuya. Yo solo cuidé el resto. Doña Remedios cerró los ojos. Esa carta lo explicaba todo. La historia que nadie contaba. El porqué de tantas culpas guardadas, de tantos silencios. No era un escándalo. Era una herida antigua que seguía respirando entre las nuevas generaciones. Decidió que había llegado el momento. Caminó hasta la casa de doña Cata con paso lento, pero firme. La villa la vio pasar como se ve pasar el viento antes de la tormenta, con respeto y cierta reverencia. Tocó la puerta una sola vez y esperó. Cata abrió con expresión serena. Sabía que ese día llegaría. No se dijeron nada por un rato largo, solo se miraron. Remedios extendió la carta. «Es tiempo de que ella sepa», dijo, y luego agregó, «y tú también». En ese momento, Nina apareció en el umbral del pasillo, con el cabello aún húmedo, los ojos cansados y el alma a medio cerrar. Vio a las 2 mujeres y supo que algo importante estaba por suceder. Cata la llamó con la mano, le ofreció una silla, le sirvió un café sin azúcar, y entonces, con la voz de quien ya no tiene miedo, comenzó a hablar. Le habló de la juventud, de un amor que no debía ser, de decisiones tomadas con dignidad. Le habló de José, pero también de Elena, de cómo una amistad se convirtió en triángulo, y de cómo ninguna de las 3 ganó. Le habló de renuncias, de verdades guardadas por miedo a romper la paz. Nina escuchó sin interrumpir. No preguntó, no juzgó, solo dejó que esas palabras cayeran sobre ella como gotas de una nueva lluvia, distinta a la de la noche anterior. Al final, solo dijo, «Gracias por confiar en mí». Remedios asintió, y al salir, miró a Nina con esa intensidad suya, tan particular, como quien ve más allá del presente. «No le temas al amor, niña. A veces no duele. A veces, sana». Y se fue, dejando la puerta abierta y el corazón de Nina un poco menos cerrado. La Villa de los Jazmines amaneció con ese olor a tierra mojada que deja la lluvia después de limpiar las calles y los pecados. El aire estaba fresco, casi frío, pero el cielo abierto anunciaba un día de calma, no de olvido, pero sí de respiro. Nina, después de tantas revelaciones, decidió salir por primera vez sin miedo. Llevaba un suéter sencillo, el cabello recogido en una trenza apretada y una lista de compras escrita por doña Cata, que, como siempre, encontraba pretextos simples para empujarla de vuelta al mundo. Caminó por las calles de siempre,
saludando con una sonrisa tímida a quienes todavía dudaban si saludarla o no. Algunos bajaban la mirada, otros murmuraban entre dientes. Pero hubo uno o dos vecinos que le regalaron una sonrisa sincera, de esas que no necesitan palabras. Llegó a la tienda de la señora Jovita justo cuando estaban sacando las cazuelas de barro con el primer chocolate caliente del día. El aroma era tan denso que parecía abrazar. Dulce, espeso, con canela, como se hace en los pueblos donde el tiempo no tiene prisa. Pidió medio litro, 2 tablillas de chocolate amargo y un poco de pan de anís. La señora Jovita la miró con esa ternura silenciosa que solo las mujeres mayores saben usar cuando quieren consolar sin incomodar. Cuando algo arde por dentro, mijita, un chocolate bien hecho no lo cura, pero lo acompaña, dijo sin mirarla directamente. Nina sonrió sin mostrar los dientes. Asintió en silencio, pagó y salió con la canasta en brazos. Pero al cruzar la plaza, lo vio. Daniel. Estaba inclinado sobre una caja de herramientas, ayudando a un grupo de voluntarios a reparar las luces del kiosco. Llevaba una camiseta vieja y jeans sucios. Se le veía cansado pero tranquilo, como si buscara en el trabajo físico lo que no encontraba en las palabras. Nina quiso seguir de largo. No quería hablar, no quería pensar, pero el destino, terco como siempre, tenía otro plan. Tropezó. Una piedra, un mal paso, o simplemente el momento exacto en que el universo decide intervenir. La canasta se le cayó de las manos, y el chocolate, todavía caliente, se escurrió sobre el empedrado como si también se rindiera. Daniel corrió hacia ella sin pensarlo. La tomó del brazo con fuerza, asegurándose de que no se hubiera lastimado. Y entonces, por primera vez en días, sus ojos se encontraron de cerca. ¿Estás bien?, preguntó con la voz ronca, pero suave. Nina apartó la mirada. Asintió. Solo fue el susto, murmuró, intentando recoger los pedazos del recipiente roto. Él se agachó para ayudarla. En el silencio que se formó, no dijeron más, pero todo fue dicho. Las manos temblaban un poco. El aire se volvía más denso, y aunque había sol, parecía que el tiempo se detuviera. ¿Me dejas invitarte uno nuevo?, preguntó al fin, con una media sonrisa. Es lo menos que puedo hacer después de arruinarte el desayuno. Nina dudó por un segundo, pero entonces pensó en las palabras de la señora Jovita. El chocolate no cura, pero acompaña. Y tal vez, pensó, Daniel tampoco curaría nada, pero en ese momento, tal vez, no necesitaba sanar. Solo necesitaba no estar sola. Uno pequeño, dijo finalmente sin mirarlo, y caminaron juntos de vuelta a la tienda, entre los murmullos de la plaza, los charcos que aún quedaban de la tormenta y una promesa silenciosa que empezaba a derretirse como el chocolate caliente. La Villa de los Jazmines tenía esa manera tan suya de celebrar cualquier cosa con fiesta, música y comida. Esa semana, el comité de vecinos organizó una pequeña verbena en la plaza central, supuestamente para recaudar fondos para la restauración de la fuente vieja. Pero todos sabían que, en realidad, era solo una excusa más para chismear, bailar y observar quién hablaba con quién, y quién no. Las luces de colores colgaban entre los árboles, los faroles encendidos iluminaban los rostros y el aroma a elote, tamales y panecillos recién horneados invadía el aire con esa calidez que solo los pueblos saben regalar. Los niños corrían entre los puestos, los viejos jugaban dominó en la esquina y las señoras se abanicaran con entusiasmo, murmurando novedades detrás 2 leques floridos. Nina llegó de la mano de tía Piedad, que insistió en que no se podía faltar a una fiesta aunque se tuviera el corazón hecho pedacitos. Llevaba un vestido sencillo, color vino, y el cabello suelto por primera vez desde que todo había comenzado. Caminaba entre la gente como quien se adentra en un campo minado, pero con la cabeza en alto. Cada sonrisa que recibía parecía un pequeño paso hacia adelante. Daniel ya estaba allí. No vestía traje ni guayabera, solo una camisa azul arremangada, jeans y una expresión decidida.
Llevaba días pensando cómo acercarse sin que pareciera un intento torpe. Había considerado flores, cartas, hasta una serenata tradicional, pero todo le parecía predecible, hasta que una idea más absurda que lógica se le cruzó por la cabeza, y contra todo buen juicio, decidió seguirla. A mitad de la noche, cuando el locutor local anunció el espacio para talentos espontáneos, Daniel se acercó al micrófono con las manos sudorosas. Algunos comenzaron a aplaudir por inercia, otros rieron con anticipación. Él nunca había cantado en público, ni siquiera en privado, ni siquiera en la regadera, pero ahí estaba. Los primeros acordes sonaron en la bocina vieja y desafinada. Era una ranchera lenta, de esas que huelen a despecho, a borrachera y a madrugada. La voz de Daniel no era afinada, tampoco tenía ritmo, pero lo que le faltaba de talento le sobraba de intención, y esa mezcla lo volvía entrañable. Nina lo miró desde una banca. No podía creer lo que veía. Era un desastre, un espectáculo, una locura, pero también era el gesto más honesto que alguien había tenido con ella en años. «No soy cantante, ni poeta», dijo él entre risas nerviosas al terminar. «Pero hay cosas que uno no puede decir con palabras normales». Y bajó del escenario entre aplausos, carcajadas y algunos silbidos burlones. La gente lo adoró, porque en los pueblos, cuando alguien se arriesga, se respeta, aunque desafine. Nina no se movió, no se levantó a buscarlo, pero en sus ojos algo brillaba. No era risa, no era llanto, era reconocimiento. Daniel no se acercó a ella esa noche, no hizo falta. Su voz, torpe pero valiente, ya había dicho suficiente. Lo demás vendría a su tiempo. El día siguiente amaneció con un sol tibio, casi tímido, como si supiera que algo importante estaba a punto de salir a la luz. La Villa de los Jazmines seguía hablando del show de la noche anterior, no por la música, sino por la intención. La torpe pero valiente actuación de Daniel había despertado en el pueblo una mezcla de ternura y respeto. Nadie entendía del todo lo que pasaba entre él y Nina, pero todos sabían que aquello ya no era un juego. Daniel despertó temprano, con la garganta reseca y el orgullo un poco golpeado, pero el corazón más ligero que en semanas. Sentía que, de algún modo, había logrado romper el muro entre él y Nina, aunque fuera apenas con una rendija. Esa mañana, fue a visitar a su abuelo, don Vicente Monteverde, que vivía en la parte alta del rancho, alejado del ruido y del apellido. Era un hombre seco, de pocas palabras y mirada afilada. Siempre había sido el guardián de los silencios familiares, o al menos eso parecía. Daniel se sentó con él en la terraza, mientras compartían un café cargado y pan tostado. Al principio, no hablaron de nada importante, solo del clima, das vacas, dos presos do milho, até que o silêncio se estendeu pouco mais do que o normal. Dom Vicente, que raramente olhava nos olhos de ninguém, fixou seu olhar em Daniel com uma firmeza estranha. Ela, la muchacha, Nina, dijo sin rodeos. ¿Estás enamorado? Daniel no respondió enseguida. Solo bajó la mirada y asintió levemente. Y no sabes si puedes, ¿verdad? El joven lo miró con sorpresa. ¿Qué sabes tú que yo no? Don Vicente se levantó con lentitud, apoyándose en su bastón, y caminó hasta una vieja caja de madera escondida detrás de un armario. Sacó un sobre manila amarillento, lo sostuvo un momento entre las manos, y luego lo dejó caer sobre la mesa. Ahí está lo que nadie se atrevió a decir en su momento, porque era más fácil callar que enfrentar la verdad. Daniel abrió el sobre con cuidado. Dentro, encontró documentos, cartas y una fotografía antigua. Su padre, José Monteverde, al lado de una joven sonriente, que no era Elena. Era Cata, la abuela de Nina. Pero también estaba ahí, entre las hojas, un certificado oficial del registro civil. La fecha no coincidía con las sospechas del pueblo. Según aquel documento, el romance entre Cata y José había terminado antes de que Elena apareciera.
No hubo traición, no hubo doble vida. Solo dos caminos que no se cruzaron en el momento correcto. Don Vicente bebió un sorbo de café y, sin suavizar la voz, soltó. Tu padre fue un cobarde. No tuvo el valor de elegir. Y por eso, las dos mujeres que lo amaron vivieron con la duda. Pero tú no tienes por qué repetir esa historia. Daniel sintió un nudo en la garganta. Aquella verdad, inesperada y limpia, le quitaba un peso que no sabía que cargaba. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque la gente como tú cree que tiene todo el tiempo del mundo, hasta que se da cuenta que ya lo perdió. El silencio se instaló una vez más. Pero esta vez, era un silencio que dejaba espacio para algo nuevo. Daniel se levantó, dobló los papeles con cuidado, guardó a fotografía no bolso, ensayó como un paso firme. Ya no había duda. Nina no era un peligro. Nina era la posibilidad. Y mientras bajaba por la ladera rumbo al pueblo, el viento parecía soplar más suave, porque a veces, cuando se rompe el silencio, también se abre el corazón. La calma que Daniel sintió al bajar del rancho después de hablar con su abuelo fue efímera, como esas brisas que acarician el rostro antes de que el viento dé vuelta y azote con fuerza. En la Villa de los Jazmines, los momentos de paz rara vez duran mucho, y cuando lo hacen, alguien siempre se encarga de arruinarlos. Vanessa de la Torre, sentada frente a su espejo de marco dorado, observaba su reflejo como si intentara encontrar en él la versión de sí misma que Daniel había rechazado. La sonrisa perfecta, el maquillaje impecable, la postura entrenada para agradar y controlar, nada de eso le había bastado. Había sido desplazada, ignorada, cambiada por una desconocida sin apellido ilustre ni fortuna heredada. Y eso, simplemente, no podía aceptarlo. Durante días había observado, escuchado, investigado. Su padre, el alcalde, aún herido en su orgullo político, le había dado acceso a documentos y a gente que debía lealtad al apellido de la Torre. Bastaba una chispa para prender fuego. Y Vanessa sabía exactamente cómo provocarla. Mandó llamar a uno de los fotógrafos do pueblo, o mesmo que había espalhado a imagen de Daniel com Mariana. Entregou-lhe um envelope com algumas cédulas, uma instrução clara e um horário. Haz-lo parecer real, foi tudo o que disse, antes de dar meia volta e desaparecer entre as cortinas. A armadilha foi montada em plena praça. Vanessa, elegante pero contenida, esperó a Daniel a unos pasos de la panadería, justo a la hora en que Nina solía pasar por ahí de regreso do mercado. No hubo súplica, ni llanto, ni escándalo. Solo una charla casual y un movimiento perfectamente ensayado. Vanessa tomó la mano de Daniel, lo atrajo hacia sí y apoyó la cabeza en su hombro, justo en el instante exacto en que el flash de la cámara se disparó. El fotógrafo desapareció con la misma rapidez con la que había llegado. Y la imagen, claro, no tardó en circular por todos los rincones de la villa. En papel, en pantallas, en susurros. La escena perfecta. Daniel reconfortando a su ex prometida. Vanessa vulnerable. Él, dudando. Nina recibió la foto esa misma tarde, envuelta en silencio, de manos de una comadre que no sabía si compadecerla o celebrar el drama. No preguntó nada. No dijo nada. Solo observó la imagen como quien mira una herida recién abierta y reconoce en ella el mismo dolor de antes. No era la imagen lo que dolía, sino la posibilidad. La posibilidad de que fuera cierto. De que Daniel no hubiera soltado del todo ese pasado. De que, después de todo, la historia entre ellos solo existiera en su corazón. Esa noche, no hubo cena, no hubo palabras. Solo una Nina sentada frente a la ventana, con los ojos clavados en la oscuridad, preguntándose cuántas veces el amor llega justo cuando uno empieza a dudar de él. Y del otro lado del pueblo, Daniel, ajeno a todo, aún guardaba en el bolsillo el papel que confirmaba que Nina no era su hermana, ni su sombra, ni un error. Guardaba la prueba de que podía amarla en libertad.
Pero todavía no sabía que alguien ya había sembrado una nueva duda. Y en la villa de los jazmines, la duda siempre florece. La mañana era clara, pero en el pecho de Nina no cabía un solo rayo de sol. La villa de los jazmines despertaba como de costumbre. Los perros ladraban al paso del camión de la leche, las campanas de la iglesia marcaban las 8, y las mujeres abrían sus ventanas para sacudir los manteles del desayuno. Todo seguía su curso, como si nada hubiera cambiado. Pero para Nina, todo lo que alguna vez pareció firme ahora temblaba. Después de ver la fotografía de Daniel y Vanessa, algo en su interior se quebró sin hacer ruido. No fue una explosión ni una rabieta. Fue una rendición silenciosa, digna, como esas que se hacen cuando uno ya no quiere seguir apostando en un juego que no parece suyo. No hubo lágrimas, solo decisión. Esa misma mañana, empacó sus pocas pertenencias. Dobló cuidadosamente la ropa, envolvió los libros que había trazido da cidade e guardou os bilhetes que Cata lhe escrevera nas noites de insônia. Deixou para trás o vestido vinho que usara na festa da praça e escolheu outro mais simples, mais leve, como quem escolhe uma nova versão de si. Lo único que resaltaba em su atuendo eran los tacones rojos que sacó del fondo del armario. Los había comprado mucho antes de llegar a la villa, en una tienda pequeña donde soñaba con usarlos para algo especial. Nunca los había estrenado, hasta ese día. Se despidió de doña Cata con un abrazo largo, sin palabras. La anciana entendía. A veces el amor no basta, y a veces es necesario alejarse para poder volver. La tía Piedad la acompañó hasta la terminal improvisada do povoado, onde os ônibus só pasan cuando queren, mas Nina já sabía que aquel ónibus viría. Cuando se está decidida, até o destino coopera. Caminaron juntas por la calle principal. La gente la miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima, y uno que otro con alivio. Nina no los juzgó, no les debía nada. Caminaba erguida, firme, con los tacones marcando cada paso como si fueran golpes suaves contra o chão. Y entonces, cuando cruzó la plaza, ocurrió algo inesperado. El grupo de mariachis que ensayaba para la fiesta patronal comenzó a tocar, sin planearlo, una melodía lenta, nostálgica, una ranchera de despedida. Los acordes flotaron en el aire como una bendición torpe. Nina no se detuvo, pero su cuerpo reaccionó. Cerró los ojos por un instante y comenzó a bailar, sola, con los tacones rojos brillando bajo el sol y el viento jugando con su cabello. Dio un giro suave. No era un baile de alegría, ni de dolor. Era un acto de libertad, una despedida danzada, como se hacía antes, cuando el cuerpo hablaba por el alma. Los mariachis la miraron con respeto. Los vecinos dejaron de murmurar. Algunos, incluso, aplaudieron en silencio. Y así, bailando sola en el centro de la plaza, Nina le dijo adiós a una historia que todavía no quería soltarla del todo. Mientras tanto, en la hacienda, Daniel por fin se enteraba de la trampa. Fue Julián, su primo, quien le mostró el video grabado por error, donde se veía claramente a Vanessa pagando al fotógrafo detrás de una palmera. La verdad llegó como una bofetada. Sin pensarlo, tomó su chaqueta, salió a caballo y galopó hacia el pueblo como quien sabe que va tarde, pero aún no es demasiado tarde. El caballo resoplaba con fuerza bajo el sol de la tarde, mientras Daniel descendía por la vereda que conectaba la hacienda con el corazón de la villa de los jazmines. El polvo se levantaba tras sus huellas, y el viento, como cómplice fiel, empujaba las ramas de los árboles, abriendo el paso como si supiera que el tiempo se le escurría entre los dedos. Cada segundo le pesaba en el pecho como una piedra. La imagen de Vanessa entregando dinero al fotógrafo se repetía una y otra vez en su cabeza. El engaño, la manipulación, el daño que había causado, todo se apretaba dentro de él con una furia contenida. Pero más que furia, era miedo. Miedo a llegar tarde. Miedo a que Nina ya no quisiera escuchar. Miedo a haberla perdido por confiar en quien no lo merecía.
En la estación improvisada del pueblo, la vieja combi blanca estaba por arrancar. El motor roncaba impaciente mientras el chofer masticaba un chicle con resignación. La puerta estaba abierta, y dentro, entre otras personas, Nina sostenía su bolso sobre las piernas, mirando por la ventana sin ver. Su rostro estaba sereno, pero su mirada cargaba o peso de una escolla difícil. Por fuera parecía calma. Por dentro había un vendaval. Los tacones rojos descansaban junto a ella, limpios pero gastados de tanto dicer adeus. Fue entonces que se escuchó el galope, primero lejano, luego más cerca. Después, como un trueno cayendo justo encima del corazón. Daniel apareció doblando la esquina a todo galope, con el cabello alborotado, el rostro manchado de sol y el alma entre los dientes. La gente en la plaza se volvió a mirarlo, como en esas escenas que solo se ven en películas, o en la vida cuando se atreve a parecer novela. «¡Nina!», gritó bajando del caballo sin esperar a que se detuviera del todo. «¡No te vayas!». La voz cortó el aire como cuchilla. El chofer soltó el volante. La comadre que vendía pan se llevó las manos al pecho. La niña de las trenzas, que por alguna razón siempre estaba cerca cuando todo sucedía, sonrió en silencio desde la banca de piedra. Nina no se movió, ni siquiera pestañeó, solo lo miró desde la ventana abierta, inmóvil. Él se acercó con paso rápido, frenético, deteniéndose justo al lado de la combi. «Todo fue una mentira», dijo, casi sin aliento. «Vanessa pagó para que te hicieran creer lo que no era. Yo no volví con ella, no por un segundo. Mi corazón nunca salió de ti. Las palabras, aunque hermosas, no bastaban, no todavía. Porque las heridas no se curan con promesas, se curan con actos». Nina bajó la mirada, luego volvió a subirla. El pueblo entero contenía el aliento. No era solo un reencuentro, era o clímax de una historia que todos acompañaran como si fuese súa. Daniel extendió la mano. No dijo nada más. Ya no era momento de discursos. Nina lo miró un largo instante. Luego tomó los tacones, los colocó en el suelo, uno por uno, y con un movimiento suave, se puso de pie. El chofer, entendiendo que la novela no seguiría en la carretera, apagó o motor como un suspiro y murmuró para sí mismo: «Esto va a terminar en boda». Y Nina bajó, paso a paso, firme, com os olhos marejados, mas com o coração em chamas. Quando chegou perto de Daniel, não falou nada, apenas o olhou. E, por fim, sorriu. Um aplauso espontâneo estallou desde os banquinhos da praça. As senhoras choraram. Os mariachis, porque claro que havia mariachis, começaram a tocar uma rancheira suave. E no meio de todo aquele alvoroço, Daniel e Nina, por fim, voltaram a caminhar lado a lado. Todavía no había beso. Todavía no había final, pero lo más difícil ya había pasado. Se habían elegido, de nuevo, frente a todos, frente a Olmedo. El cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas cuando Nina y Daniel se alejaron de la plaza. Las risas y los murmullos del pueblo quedaban atrás, como un eco suave que los empujaba hacia adelante. Nadie los siguió, nadie los interrumpió. Porque hasta en la villa de los jazmines, donde el chisme es ley y la privacidad un lujo escaso, hay momentos que se respetan, y ese era uno de ellos. Caminaron sin hablar, cruzando callejones de piedra, pasando por las casas adormecidas por el calor de la tarde. El aire olía a jacarandas y a pan recién horneado, como si la vida misma los abrazara después de tanto empujar. Daniel no soltaba la mirada de Nina. Ella caminaba con los tacones rojos en la mano, descalza, sintiendo cada piedra, cada rincón da vila, como quien se despede da dor. Llegaron al río, ese que bordeaba los límites del pueblo, donde los sauces bajaban sus ramas hasta casi tocar el agua. Ahí, donde los niños solían jugar y los enamorados dejaban nombres tallados en la madera, se detuvieron. Nina se sentó sobre una roca plana, mirando el reflejo del cielo en el agua. Daniel se mantuvo de pie a su lado,
con las manos en los bolsillos, como si no supiera por dónde empezar. Pero no hacía falta decir mucho. Lo que no se había dicho en palabras ya se había gritado en gestos, en miradas, en ausencias. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario, porque a veces, antes del amor, viene la pausa, esa respiración profunda que antecede al salto. «No tengo miedo», dijo Nina al fin, en voz baja, sin mirarlo. «Pero ya no quiero sufrir». Daniel se agachó frente a ella, con el rostro iluminado por la luz dorada del atardecer. No tocó sus manos. No invadió su espacio, solo habló con la voz suave, sin adornos, como si cada palabra saliera directo do peito. «Tampoco quiero lastimarte, ni volver a perderte. Ya no tengo dudas, solo te tengo a ti». Nina lo miró entonces, no como antes, no con reserva, sino com o coração exposto, desarmado, aceitando que o amor, quando é verdadeiro, vem com risco, mas também com cura. Daniel se acercó lentamente, muy lentamente, como si cada centímetro que los separaba fuera una página que se necesitaba leer con calma. Nina cerró los ojos, y entonces, cuando los labios se encontraron, todo se detuvo. No fue un beso apasionado, ni urgente. Fue un beso lleno de historia. Un beso que sabía a reencuentro, a perdón, a certeza. Fue el beso que nunca se habían dado. El beso que tantas veces imaginaron, temieron y negaron. El beso que, desde aquella fiesta lejana, parecía prohibido. Y ahora por fin, era suyo. Cuando se separaron, no dijeron nada. No hacía falta. El río seguía su curso, las hojas bailaban con el viento, y el mundo seguía girando. Pero dentro de ellos, algo se había anclado. Ya no había maldición, ni dudas, ni distancias. Solo un amor que, después de haberse perdido tantas veces, había aprendido a quedarse. La villa de los jazmines despertó ese día con una energía diferente. El aire olía a pan recién hecho, a flores blancas, a suelo húmedo y a algo aún más raro, tranquilidad. Desde muy temprano, las vecinas barrían las banquetas con prisa, colgaban manteles en las mesas del zócalo y discutían sobre si era mejor servir agua de Jamaica o de horchata. Todo el pueblo parecía moverse con un solo propósito: celebrar. No era una boda más. Era la boda de Nina y Daniel. Después de tantas idas y vueltas, de escándalos, suspiros, lágrimas, malentendidos, besos no dados, cartas escondidas y promesas rotas, el pueblo por fin sería testigo de una historia que, contra todo pronóstico, había elegido la verdad. Los bancos de la iglesia fueron trasladados a la plaza. Las sillas estaban adornadas con listones de colores, flores silvestres y pañuelos bordados con las iniciales N&D. Las abuelas, vestidas con sus trajes más elegantes, tomaban sus lugares con abanicos en mano y emoción en los ojos. Nina salió de casa de doña Cata con un vestido blanco de lino, sencillo, sin bordados, sin velo. Caminaba descalza, con una corona de jazmines en el cabello y los hombros descubiertos al sol. No necesitaba adornos, iba llena de luz. Daniel la esperaba bajo el arco de bugambilias, con el rostro serio pero los ojos brillantes. Llevaba una guayabera blanca, el cabello peinado a medias, y en la mano, el anillo que no necesitaba más juramento que su mirada. El padre, entre nervioso y conmovido, pronunció las palabras justas. No hubo discurso largo, no hacía falta. Todos sabían lo que habían superado. Todos sabían que esa historia se había ganado el derecho a ser contada sin mentiras. Cuando llegó el momento del «puedes besar a la novia», los mariachis, que esperaban discretamente a un lado, soltaron las primeras notas de una ranchera lenta. Daniel se acercó, tomó a Nina entre las manos y la besó. No fue un beso escandaloso. Fue un beso de paz. Un beso de hogar. La plaza estalló en aplausos. Algunos lloraron, otros gritaron, y más de uno murmuró: «Ya era hora».
La niña de las trenzas, sentada en la primera fila, sonrió y susurró: «Ahora sí, van a vivir». La fiesta duró todo el día. Hubo comida abundante, música, juegos, anécdotas compartidas entre vecinos que antes murmuraban y ahora brindaban. Tía Piedad cantó un bolero desafinado desde arriba de una mesa. Julián, redimido, sirvió bebidas y repetía: «Ya les dije que iban a acabar juntos». Doña Cata se quedó sentada bajo la sombra, mirando a Nina bailar y diciendo por lo bajo: «Mi niña ya no tiene miedo». Y al anochecer, cuando las velas reemplazaron al sol, Nina y Daniel se alejaron del bullicio, caminaron hasta el río y se sentaron en el mismo lugar donde todo había comenzado. Las luciérnagas bailaban sobre el agua. La brisa les despeinaba el futuro. Ninguno dijo una palabra, pero ambos sabían: ese no era el final, era el comienzo. Y esta vez, sin mentiras, hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.